Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Alfice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida, sin tanto rollo. Vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante que tiene que ver con las reformas fiscales 2020 o 2020 para toda la gente que le gusta llamarle por su nombre completo, digamos. Todo lo que consiste estas reformas a las diversas disposiciones legales, a la miscelánea fiscal, que también es otra cuestión que está ahí imponiéndonos ciertas obligaciones, ciertos derechos. Y bueno, pues quédese porque se va a poner muy interesante y seguramente le puede ser de verdad de gran ayuda a usted, a sus contadores, a sus familiares, a sus amigos y hasta a sus mascotas. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de las reformas al Código Fiscal, a la Ley de Impuestos sobre la Renta, a la Ley de Impuestos sobre, ¿qué más? Valor agregado, Jeps. al IEPS, todo eso. Para ello tenemos aquí en el estudio un gran amigo, un gran conocedor de la materia fiscal, que él es Juan Antonio Negrete Zaragoza. Bienvenido aquí al programa. Un gusto y un honor, maestro, estar con los abogados que saben No, aquí. hombre, usted es la eminencia aquí No, y para nada. espero que de verdad nos ilustre aquí a mí y a todos los televidentes porque sí estamos muy pendientes de toda la información porque estamos preocupados y nos queremos ahora ocupar en saber qué hacemos con todas estas modificaciones que están haciendo. No sé si quieras tú empezar a decir Claro que qué ha sí. pasado, qué está pasando. Pues mire, maestro, realmente es un gusto porque ya en esta parte 2 de los programas sobre la reforma fiscal ha habido muchas preocupaciones, preocupaciones que usted planteó desde un programa pasado que está sucediendo con la gente, con esta nueva reforma fiscal 2020 que deseamos nosotros, que si bien es cierto, no es una reforma que viene a crear impuestos a Ujú. nivel federal, sí viene de alguna forma a hacer una reforma estructural, entre comillas, porque aunque muchos digan, es que no es estructural porque no hay cambio como total del sistema tributario, yo creo que sí, porque es muy abundante. Vemos una reforma que va de plano Ujú. por la evasión fiscal, la defraudación fiscal. Es una reforma que busca, en mi opinión, presionar más a los contribuyentes cautivos, es Y decir, los aquellos. penaliza también. Sí, aquellos contribuyentes que pagamos nos viene a presionar desde el ámbito tributario y también con el ámbito penal. Claro, Hay muchos penalistas que han dicho, y es verdad, que esto viene a ser una recaudación un tanto persuasiva porque es la persuasión por el miedo. claro. Es decir, tengo que investigar qué voy a pagar porque si no me pueden meter a la cárcel. Entonces hoy por hoy aquí venimos a decirles que no tengan miedo, que no se preocupen, más bien hay que ocuparnos Ujú. en los puntos que son muy sutiles. Por ejemplo, uno de los temas que usted refería mucho, que les preocupaba a las personas, era la cuestión de que ahora qué va a pasar con las personas que hacen arrendamiento, celebran un contrato de arrendamiento o arrendan un inmueble, que porque los van a fiscalizar, había ese temor, o que ahora qué Claro. iban a hacer, si tenían que pagar un impuesto o algo. Pues no, lo que sucede, y es algo que va a ser muy interesante, y usted como abogado experto sobre todo en el tema civil, lo va a saber muy bien, porque usted sabe que normalmente cuando hay un juicio de arrendamiento, pues muchas veces lo que ocurre es que se le condena al Ujú. arrendatario a pagar rentas vencidas. Así ¿Mm? es. Entonces, esto que ocurrió como reforma, que no viene como tal como reforma fiscal, lo que dice es, a ver, la autoridad detectó que todas estas empresas que se dedican a arrendar inmuebles o que uno arrenda inmuebles, cuartos,
paga en efectivo, recibe dinero en efectivo, y eso está fuera a veces del control de la autoridad fiscal y había mucha evasión. Entonces lo que dice la autoridad es, a ver, no voy a crear ningún impuesto ni nada. Simplemente tú como arrendador le vas a emitir factura, un CFDI, un certificado fiscal digital por internet. De arrendamiento. De arrendamiento, Sí. que viene inclusive en el impuesto sobre la renta. Arrendamiento inmobiliario, porque si no luego al rato muchas personas pueden decir... Vamos bueno, a decir ¿cuál arrendamiento inmobiliario. Claro. Y que viene contemplado en el impuesto sobre la renta, este régimen. Entonces lo único que hace el arrendador es, ¿sabes? El arrendador es te emito un comprobante fiscal por concepto de la renta que me estás pagando, para que haya esa seguridad y el SAT tenga el registro de esa operación fiscal. Pero ¿dónde viene la presión? Que, por ejemplo, si yo me voy a un juicio de arrendamiento, el juez, antes de que condene al arrendador si se demuestran las rentas vencidas, el juez le va a solicitar al arrendador, las facturas de esas rentas vencidas que le está exigiendo al arrendatario. Si no las demuestra, el juez tiene la obligación de dar aviso al SAT para que el SAT vaya y vea qué es lo que está pasando, y no se le va a condenar hasta en tanto se demuestre que se expira. A ver, en ese asunto. Sí. Supongamos que tú eres el arrendador, yo soy el arrendatario. Y aquí la Temis es la grandiosa juez, digamos, ¿no? Tú como arrendador me estás exigiendo a mí el pago de las rentas que se estén generando mes con mes, para efecto de que si ya me tienes que desocupar y lanzar, digamos, en un juicio, yo tenga que pagar esas rentas, ¿no? Y tú, el juez te va a decir, tú dame las facturas para que yo, juez, se las dé al arrendatario y él tenga forma de demostrar que ya se pagó y demás. Si tú, arrendador, no las exhibes, el juez le da aviso a las autoridades de Hacienda para que hagan lo conducente, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú de todos modos las exhibes y yo no pago ese dinero? Yo, arrendatario, no te pago las rentas vencidas. No, ya si se demuestra esa parte, el juez tendría que seguir con el proceso ordinario, es decir, porque luego hay arrendatarios que ya no los encuentras, por más que los busques, pues ya una vez que ya los lanzaste, ya desaparecen. No, aquí sí tendríamos que irnos ahora sí a la praxis civil comúnmente, porque lo único que sería es un requisito para poder llevar a cabo este juicio, nada más para el acreditamiento de estas rentas. Porque hay otra cuestión, maestro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si entonces yo como arrendatario ahora, usted viene y me dice, ¿sabes qué? Quiero que me desocupes el inmueble y me pagues las rentas. Y yo digo, perfecto, pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer hasta que te vayas a un juicio. Y en el juicio yo sé que tú no has emitido las facturas. Entonces, pues no me vas a poder, así piensan, porque así han estado comentando. Entonces no me vas a poder tú ahorita ni sacar del inmueble que estoy rentando, ni vas a poder cobrarme las rentas porque no tienes con qué comprobarlo. Ahí es donde vamos a ver cómo se va a aplicar esta cuestión. Esto fue a partir del 1 de enero. Y por mayo ya va a empezar porque hay demandas que, o sea, del año anterior, del año 2019, que la gente dice, oye, apenas me estoy haciendo sabedor de que me demandaron y tal. ¿Podemos meter esta excepción de que quiero que me exhibas esas facturas? Sí, tendríamos que ver el proceso en concreto y obviamente tendríamos que darle la regularización para estas cuestiones. Ahora, dos circunstancias. Esta es una opinión que pueden compartir muchos, otros no. Yo considero que, recordemos que la materia tributaria también cumple que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de los contribuyentes. Entonces aquí se va a tener que ver en qué momento, es decir, a partir de este año ya tienen que aplicarlo, ¿no? Porque ya empieza su vigencia. Y otra cosa, recordemos también que el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad. Entonces, lo más recomendable es que se acerquen a abogados expertos como usted a su despacho o a otros lados. Al contrario, aquí con Juanito. Para que también se regularicen en este punto. Y es algo que también va a ser seguro esta parte para el aseguramiento jurídico tanto del arrendador como del arrendatario, ¿no? Vamos a ver cómo se toman. Obviamente, pues las personas que hagan las cosas bien no van a tener ningún problema. Esto va más que todo
pues para aquellas personas que buscan una defraudación o que la hacían antes. ¿No? Pero por lo que entiendo, o sea, sí se puede demandar, digamos, ¿no? Sí se puede demandar jurídicamente hablando a las personas que son arrendatarios, pero a lo mejor no exhibo las facturas, pero no es porque con eso no nazca mi acción de poder demandar el que alguien no me ha pagado. Exactamente, eso no se condiciona. ¿Por qué? Pero eso sí hay que aclararlo porque si no la gente va a decir, bueno, entonces si tú no me das las facturas, no me vas a poder demandar. Exactamente, ¿no? Eso es lo que necesitamos ver. No te pueden coactar ese derecho, esa acción, obviamente también de hacerlo. Nada más que entendamos que esto viene por presión para que la autoridad fiscal pueda ejercer una acción de fiscalización, es decir, pueda fiscalizar a esta persona y ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que decían era, bueno, recibían el dinero en efectivo, el arrendatario el arrendador, perdón, lo metía en sus cuentas y obviamente la autoridad de qué manera podía encontrar de dónde viene ese ingreso. Entonces, una forma para poder fiscalizar a los contribuyentes que se dedican al arrendamiento inmobiliario. Claro. Bien, pues vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, ya platicamos un poquito acerca del arrendamiento inmobiliario, pues estos cambios que va a haber, esta parte de cumplir con las facturas digitales, los CFDIs, toda esta parte. Otra de las preguntas que nos han hecho mucho en las redes sociales tiene que ver con que la gente está muy preocupada acerca de, a ver, ¿puedo usar o no puedo usar mi tarjeta de crédito? Porque he estado viendo información acerca de que si la uso, ya se va a generar de inmediato una factura digital por ese consumo que hago a nombre mío y que tengo que dar ahora todos mis datos fiscales al banco para que yo lo pueda hacer deducible de impuestos, pero que si no coincide lo que gano contra lo que gasto, pues va a venir ahí un problema fiscal. ¿Qué opinión merece esta parte? Pues mire, qué importante que lo refiera porque muchas personas tienen ese miedo. A ver, lo que ocurrió es lo siguiente. Primeramente debemos de tomar en cuenta que esto no es nuevo. Ya la autoridad ya podía, de alguna forma, cuando ejercía facultades de comprobación o quería llegarse de la información de un contribuyente, solicitar al banco su información, ¿no? Lo que sucedió fue que esto como tal no viene contemplado en la reforma fiscal. Hay un convenio que se celebró entre el Servicio de Administración Tributaria y la Asociación Mexicana de Bancos, en el cual decía que podía establecerse la opción de que se emitiera instantáneamente. Pero podía, o sea, si yo quiero. Exactamente, eso es muy importante. No es una cuestión obligatoria, es opcional que se puede emitir este CFDI instantáneo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros dos, maestro, vamos a cualquier restaurante o algo, lo normal es que nosotros íbamos y pagábamos con tarjeta de débito o de crédito y de repente se nos decía, ¿gusta factura? No, si deseamos factura, entonces íbamos y teníamos que dar los datos, RFC, domicilio. Que a veces no te lo mandaban incluso, porque la tiene que llegar la factura por correo electrónico y a veces no llegaba. Y si estabas aparte fuera de la Ciudad de México o de donde radicaras, pues es complicado, ¿no? Porque no, a veces lo notaban mal, sí. o hubiera cualquier error. Entonces, lo que ocurrió fue que celebran este convenio y lo que dicen es, de manera optativa, tú puedes ligar tu tarjeta, bancariamente tu tarjeta de crédito, por ejemplo, con tu RFC. Va a haber terminales en las cuales cuando tú pases la tarjeta para hacer tu debido consumo, pago de consumo, pues obviamente si tú solicitas la factura, inmediatamente la terminal la va a generar y entonces se va a tener ese FDI y obviamente la autoridad la va a tener ya en cuenta, porque recordemos que para que se emitan, obviamente eso le llega a la autoridad. Ahora, esto no quiere decir que sea una fiscalización. Tampoco quiere decir que los bancos van a soltar toda nuestra información financiera, bancaria, a la autoridad sin más por cual. No, para nada. Eso va a seguir normal. Esto es un plus que da, nada más que hubo... Es simplificar, digamos. Sí, pero lo triste fue que hubo muchos medios de comunicación que a finales de este año lo hicieron muy alarmista y mucha gente se vino preocupando porque decían, oye Juan, ¿sabes qué?
entonces ya no tengo que usar tarjetas de crédito, ya no tengo que usar tal cosa. Recordemos también que esta medida es para los casos que haya discrepancia fiscal. Es decir, si yo gano 200,000 pesos, ojalá, supongamos, Verás que sí, Juanito. ganemos 200,000 pesos en un momento y de repente gastamos 800,000 pesos y hay un crédito de 800,000, es decir, pagamos más de lo que ganamos, ahí la autoridad va a decir, oye, aquí hay una discrepancia fiscal, lo cual quiere decir que no concuerda lo que nosotros ganamos con lo que gastamos. Es decir, si nosotros gastamos una cantidad y gastamos más de lo que ganamos, realmente es una discrepancia, es decir, no concuerda. No podemos decir, ay, es que si me lo gané. Hay que ver, obviamente, sus puntos. Por ejemplo, Puede darse el caso de que haya vendido un coche y tenga más dinero, o una casa. O gastos algo. de extensión, que por ejemplo pasa que los papás les dan a los hijos el dinero para esta cuestión, eso está exento. Pero obviamente, pues no hablamos de discrepancias muy grandes, que realmente no se pueden comprobar tan fácilmente y que el contribuyente común no las genera. Claro. Fue esta la medida por la cual se quiso este punto con las tarjetas de crédito ver por cuestiones de discrepancia fiscal. No porque usted al momento de usarla le vayan a fincar un crédito, no porque si usted va a usar su tarjeta de crédito va a recibir una visita domiciliaria. No. Eso no tiene nada que ver. Usted puede tranquilamente... Pero lo que sí es que, o sea, digo, yo lo que entendería es... la tarjeta va a estar ligada a que se emite una factura en base a los datos fiscales de mi tarjeta. Opcionalmente. O puedo seguir pero con si yo lo pago como persona física con mi tarjeta de crédito, pero quiero la factura a nombre de la sociedad donde estoy, tendríamos ¿qué pasa? No, pues se seguiría operando esa parte igual. Es decir, en este caso saldría a nombre de la... Porque normalmente que hace la gente lo que hace es pago, pero lo quiero a nombre de la sociedad para que deduzca los impuestos, ¿no? Como tal. Sí, pero pues no va a coincidir esa parte. O sea, salvo que fuera una tarjeta de crédito empresarial, donde ahora sí coincide el gasto contra mi papel que me están dando. Es ahí donde se tendría que ver. Eso no entró ya. Esto va a entrar aproximadamente a mediados de año. Y es ahí donde nos va a marcar bien cómo se va a estar. Van a ser las reglas del juego definidas. Sí, pero no creo que haya mucho cambio. Se va a manejar igual. Es decir, recordemos que para que uno pueda deducir, aunque en esta reforma hay límite para deducciones de intereses, que es otro punto, pues obviamente para deducir pues hay que obviamente comprobar el acto por medio del cual se genera este CFDI, por cuál lo puedo hacer deducible o no. Son muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, pero va a seguir normal. Obviamente también va enfocado en combatir lo que ya hemos dicho desde el programa pasado, las CEFOS y las CEDOS, las empresas que emiten facturas de operaciones simuladas y las que las deducen, ¿no? Sí. Va pensado en esta parte. Pero usted, contribuyente de casa, no se alarme por esta situación. También, digo, esa es una parte nada más para efecto de la facturación. Y la otra pero es para la otra parte comprobar. Es la discrepancia, porque eso, a ver, yo gasto, no sé, 100,000 pesos de la tarjeta de crédito y estoy dado de alta como que recibo, no sé, 10,000 pesos, pues a ver, ¿cómo le estás haciendo? Pero recuerde que cuando hay discrepancia fiscal se puede... Hay un beneficio de la duda, de poderlo aclarar. Y lo que es presumible puede debatirse y puede comprobarse. Sí. No es de que de tajo el SAT va a actuar. No, yo te voy a comprobar. Pero ya te sujetas a que la autoridad tenga que, o sea, demuéstrame por qué lo estás haciendo así, finalmente. Y hay muchas amas de casa que lo hacen y ni siquiera están dadas de alta en el SAT, o sea... Sí, pero realmente ahí no hay tanta discrepancia, no hay casos de discrepancia fiscal, porque normalmente lo que hace la gente... Una ama de casa, ¿qué hace? Agarra su tarjeta de crédito, va, compra, no sé, el súper, ropa, no sé, hasta gasolina, como tal. Para las autoridades fiscales, ¿cómo van a manejar esa parte? Porque ella pues no factura nada, no tiene activos, no está de alta en nada. ¿Qué pasaría en ese supuesto? Pues se va a manejar como se ha venido. Por ejemplo, si una ama de casa, normalmente las tarjetas de crédito están a nombre de la persona, del contribuyente que está generando riqueza. Es el que las paga. Si no va a haber una discrepancia, tendrás que aclararlo. Sí, se aclara, pero realmente va a operar igual porque hay un tope de crédito en el cual se está pagando. Obviamente el SAT lo que va a hacer
para comprobar esta discrepancia fiscal es con base en las declaraciones que se van a hacer anuales, es decir, como se venía haciendo antes. Si yo en una declaración anual tengo un contribuyente que reportó que tuvo de ingresos tanto y de repente veo que en sus erogaciones, en el caso, por ejemplo, de crédito De su además tiene cónyuge más, que le dio a lo mejor más dinero, ¿no? pero ahí muy difícilmente creo que se pueda comprobar esa discrepancia, maestro, por los límites de crédito que normalmente se dan y que obviamente se están pagando. Es decir, es muy difícil que haya una discrepancia tan alta para que el SAT pueda ver esa parte como una forma de estar simulando alguna operación o ¿Y etcétera. de dónde tienen los recursos para pagar una ama de casa, esas deudas? Es lo que le digo, normalmente ahí vendría a ser una cuestión. Si se diera el caso de que hubiera esta discrepancia, se va a requerir, obviamente va a Para haber un que aclare requerimiento todo. para que se aclare. Sí, sin duda, no se aclare. Y esto me conecta también a otro punto que también usted manejaba el programa que también espantaba. ¿Me van a cobrar un impuesto por mis ahorros? A ver, es muy importante que todos los que nos escuchen pongan atención a esto. Desde hace un tiempo ya se venía manejando que se cobraba una tasa del 1.05% por los bancos sobre los intereses que generaban los ahorros. Los intereses. Ahora lo que va a suceder es que se subió un 40%, es decir, 1.45%. Pero esto es sobre los ahorros, sobre los intereses que se generaron por los ahorros. No es tanto que por el ahorro, es decir, si mi ahorro sigue igual y sigue estando ahí, cada año voy a O sea, estar... yo tengo un ahorro, meto al banco 100,000 pesos para ahorro. Ujú. Y a lo mejor me va a generar, no sé, 1,000 pesos al mes, supongamos. Sobre esos 1,000 pesos Va a ser esa es tasa el 1.40 y tantos, 45%. 1.45 que retienen por Exactamente. concepto de esa parte de ese como tributo, impuesto y demás. No es, exacto, no es como tal. En primer lugar, no es como tal un impuesto, es una retención. Y sobre todo, digo, sobre todo en materia de ISR, sí, del 1.45%, pero recordemos que no está cobrándose sobre el ahorro como tal. No, Por sobre eso, el interés que te produce ese ahorro. exactamente, por eso no debemos preocuparnos y tener ese miedo de que ahora sobre mis ahorros se van a ir. Hay un debate sobre si es correcto o no que se graben los ahorros. Esto porque, pues dicen muchas personas, no deberías crear un impuesto al ahorro porque lo que ya está ahorrado ya se pagó de impuestos. Yo lo generé y en su momento Pues es un pagué el doble impuesto. pago de... Sería una doble imposición, lo cual es inconstitucional, ¿no? Claro. En este punto. No puedo cobrarte sobre lo ya cobrado. Pero obviamente no estamos en ese punto. Es lo que debemos de tomar en cuenta. Es No el es- interés que sí es un ingreso extra. y digamos. que obviamente el banco es el que lo va a retener. Pero eso también la gente entonces va a decir, bueno, ¿qué beneficio entonces tengo? De por sí los intereses son muy pocos. Y luego de eso todavía le quitas digo, tampoco es tanto, pero el 1.46%, pues Sí, obviamente a nadie le gusta que le peguen, sobre todo en lo general, pero recordemos que tenemos la obligación de tolerar, nosotros los contribuyentes, con base en la obligación que tenemos de contribuir, ¿no? Obviamente vamos a ver cómo se va dando, siempre hay que ver este cómo ya procede. es de, o sea, este ya entró y ya se aplica Sí, ya se va a empezar a actualmente. aplicar. Ok. Así que no deben espantarse por esa parte, no es un impuesto como tal, nada más se subió esta tasa un 40%, que como usted lo dijo, sobre los intereses, es mínimo sí, pero vamos a ver esta cuestión, cómo se va a ir dando. Pero no hay que alarmarnos tampoco. Ahí de todos modos, pues la gente tendrá que revisar la parte de costo-beneficio, ¿no? Porque a lo mejor y puede ser, pues tenerlo en otro tipo de cosas, ¿no? No sé, algún negocio, alguna otra inversión de alguna forma, pero bueno, eso ya tienen cada quien que verlo matemáticamente y ver sus cuestiones, ¿no? Bien, vamos a una pausa comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en Justicia para Todos con la cacería fiscal. No, ya me voy a ir a otro país. No. Bueno, nos está pidiendo mucho la gente que platiquemos de esta parte de las deducciones. La gente está, dicen, bueno, ok, ya me estás pidiendo muchos impuestos, pero ¿qué puedo deducir? ¿Se amplió, se mantuvo igual? ¿Qué pasa con las deducciones? No, realmente en materia de deducciones, pues hubo
hay deducciones respecto a algunos estímulos fiscales. No, ¿qué es una deducción? Primero hay que decirlo. La deducción es que yo puedo restar la base del... Bueno, en fin, me voy a explicar en términos muy Yo coloquiales. facturo, me dan un comprobante y con eso digo, aquí está mi deducción. La deducción permite que cuando son autorizadas, yo pueda pagar menos impuesto. Sí. Es decir, mi base gravable se disminuye para que a la hora en que yo pague menos. Porque se comprueba que hiciste ahí el pago. Pero estas deducciones son por razones que desde antaño me permiten a mí como contribuyente generar mi ingreso. También son apoyos o yo lo veo como apoyos también para los contribuyentes para disminuir esta carga contributiva. Si no, imagínense, pagaríamos, si de por sí es difícil a veces pagar los impuestos, sin las deducciones serían muchos más. El problema es que nosotros deduzcamos lo que es correcto, por eso todas estas medidas. No deducir por deducir operaciones simuladas, es decir, que no existen. Entonces la deducción es que yo puedo disminuir esta base gravable con actos amparados en certificados fiscales digitales por internet o facturas, en las cuales yo puedo demostrar qué he hecho en dónde he gastado estas cuestiones que me permiten a mí como contribuyente poder generar y que se incentiva la economía finalmente. Exactamente, ¿no? eso es lo que permite. Esa es la deducción lo que es. Ajá, ¿Qué cambio hubo? Y lo que ha cambiado es que hubo una limitación de deducciones a los intereses, que fue del 30% sobre la utilidad fiscal ajustada. Hay deducciones que se pueden hacer por estímulo fiscal según la Ley de Ingresos de la Federación, pero realmente de ahí en fuera no hubo tanto cambio. Más ¿Un que ejemplo cuál sería? Pues por ejemplo que a la hora de que yo puedo deducir, tendría que ver, si tengo ciertos intereses, por ejemplo, y lo que yo quiero sobre la utilidad fiscal que obtuve es deducirlo completamente, no podría, sería un error. Entonces, pues, obviamente la autoridad me limita a que una cantidad la deduzca y sobre lo demás se tenga que pagar. En este caso, lo que normalmente se deduce pues, son todas estas cuestiones que la ley señala que pueden ser deducibles. Es decir, en concreto, para podernos nosotros ver qué puedo y qué no hacer deducible, tendríamos que irnos a la ley del impuesto sobre la renta, dependiendo también el régimen y demás, y ahí se van a establecer las deducciones autorizadas. Hay que checarlas totalmente, ¿no? En concreto, para contestar su pregunta, el único cambio que hubo fue en concreto, como realmente de impacto, fue en este límite de la deducción de los intereses. De los puros intereses. Ajá, que es solo al 30%. Ok. Ahora, esto de las deducciones me trae como consecuencia, obviamente, platicar de este tema tan controvertido, tan peleado por todos lados, que es esto de los factureros, el outsourcing, que si son deducibles, que si no, que si son operaciones simuladas, toda esta parte. ¿Qué pasa con todo esto? Mire, toda esta cuestión viene a resultarse que se ha prestado mucho a través de esta subcontratación laboral, de estos outsourcing, que es un término que viene de Estados Unidos. Que hay outsourcing de todo, ¿eh? O sea, lo conocemos como si fuera outsourcing nada más de recursos humanos, pero realmente el outsourcing hay de todo. Hay de todo. Pero normalmente aquí lo llamamos subcontratación laboral, que es lo correcto, que es donde se ha implementado y es donde hemos visto que se han cometido ciertas prácticas para evadir el pago de los impuestos. Pero es ingeniería legal, digamos. Sí, no. O sea, es estrategia legal. Sí, pero obviamente la autoridad lo vio. Lo ha satanizado. Mire, ahorita que dijo eso me permite decir este chiste porque nos quejamos de todo lo que ha habido de reforma, pero todo ha sido consecuencia de nuestros propios actos. Es decir, nosotros hemos encontrado muchas veces como asesores fiscales nuestra responsabilidad es que el contribuyente pague lo justo. No debiera ser que crear todo porque el contribuyente no pague, porque nosotros lo metemos en un problema. O que pague menos. Sí, pero ese pagar menos tiene que ser lo justo, no tiene que ser una evasión fiscal de la cual nosotros como abogados a veces parecemos los socios, porque es como, sí te voy a ayudar, hago mis esquemas, que obviamente los manejamos con base en ciertas lagunas que hay en la ley. Recordemos que la ley no es perfecta, siempre es perfectible. Pero, bueno, el outsourcing de recursos humanos, supongo que sí estuvo bien planeado legalmente. Sí, pero obviamente la autoridad dijo, oigan, ¿saben qué? Pues no, están evadiendo y el pago de los impuestos en demasía por estas partes. Entonces yo como autoridad voy
tras esa fiscalización. Bien. Recordemos que pues, debemos recaudar y la tarea del Estado es recaudar. Pero bueno, vamos a entrar en el tema. Respecto a esta subcontratación sí hubo reforma. Recordemos que se está atacando por dos ámbitos. La parte laboral, hubo reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación y en la materia fiscal. Esto en materia de IVA y de ISR. Es decir, esto es muy interesante porque hay ciertas deducciones, compartiendo el dato anterior, que plantea el impuesto sobre la renta para deducirlas en materia de subcontratación laboral siempre y cuando se establezcan con la normatividad fiscal y obviamente con los demás impuestos como el IVA. En materia de IVA hay que retener el 6%, es lo que quedó. Entonces, obviamente, pues se busca tener un foco sobre estas prácticas para que se hagan conforme a la ley. Entonces, fiscalmente nada más tenemos que decir que se hizo una reforma en materia de impuestos sobre la renta y de IVA. De IVA el 6%, en materia de impuestos sobre la renta, obviamente ya tenían que pagar el impuesto, pero se añadió la cuestión de que para hacer ciertas deducciones se tenía que cumplir con la normatividad fiscal vigente y de otros impuestos. Ahí, digo, laboralmente hablando, o sea, yo veo el outsourcing, digamos, en la subcontratación, digamos, de personal. Los dos beneficios principales eran, laboralmente hablando, el que va a ser el patrón es alguien más, y en materia fiscal me dan una factura que yo lo meto como deducible, y con eso yo ya tengo un beneficio en esas dos materias. Ahí se limitó la deducción. De ahí, la cuestión es que en la materia laboral, pues ya hubo ciertos cambios a través de precedentes de la Corte y demás, que es solidariamente responsable la persona para la cual está trabajando el trabajador, aunque el que le pague sea el outsourcing, digamos, o esta empresa de subcontratación como tal. Entonces, si uno puede acreditar eso, solidariamente va a ser o uno me responde o el otro me responde. Claro. Entonces, ese beneficio laboral ya no se tiene. El otro beneficio era la materia fiscal. Pero es que mire, maestro, en materia laboral ese beneficio surgió ¿por qué? Porque lo que sucedía es que usted lo sabe, había un trabajador, el trabajador demandaba y cuando demandaba tenía que demandar al patrón y decía a la empresa, es que ¿qué crees? Yo no soy tu patrón es la outsourcera, ¿no? Como le decían, y de repente no se encontraba la otra empresa y la otra empresa decía, no, o sea, usted lo vio mucho en la práctica, por eso es que se vino a regular. Y en materia fiscal vino a limitarse esta deducción también. Porque había muchas operaciones inexistentes totalmente. Exactamente. Por eso es que es muy fuerte. Había hasta sociedades sin un solo trabajador. Por eso es que también esto viene mucho a colación con la reforma penal fiscal, ¿no? Para evitar toda esta persecución de defraudación fiscal, de emisión de facturas, de deducción de facturas simuladas que también se podían prestar en un esquema. Pero yo creo que la autoridad sí los podía detectar fácilmente, nada más que también arriba dicen que en las autoridades fiscales también estaban coludidas, digamos. Pues ahorita ya está sobre la ley. Y sobre la ley, como lo han dicho, nadie está por encima, todo bajo el marco de la ley. Pero dicen que no es que vaya a desaparecer la subcontratación. No, le están la van a afinar, regulando. La van a afinar, va a haber registros de empresas que vayan a dedicarse a este tipo de cuestiones, porque también es válido, o sea, también es válido y también son buenas cuestiones para ampliar ciertas funciones de ciertas empresas que a lo mejor no quieren ellos tener una estructura muy grande y a través de estos otros mecanismos se puede tener, pero sí tienen que meterle ciertos candados, nada más. Así es. Pero sí, no es que sea ilegal esta parte. Bien. Vamos a una pausa comercial porque aquí el señor productor se enoja y cuando se enoja se encuera. Aguas. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en Justicia para Todos. Con la cacería fiscal. No, ya me voy a ir a otro país. No. Bueno, nos está pidiendo mucho la gente que platiquemos de esta parte de las deducciones. La gente está, dicen, bueno, ok, ya me estás pidiendo muchos impuestos, pero ¿qué puedo deducir? ¿Se amplió, se mantuvo igual? ¿Qué pasa con las deducciones? No, realmente en materia de deducciones, pues hay deducciones respecto a algunos estímulos fiscales. No, ¿qué es una deducción? Primero hay que decirlo. La deducción es que yo puedo
restar la base del... Bueno, en fin, me voy a explicar en términos muy Yo coloquiales. facturo, me dan un comprobante y con eso Y- digo, aquí está mi deducción. La deducción permite que cuando son autorizadas, Ah, yo pueda pagar menos impuesto. Ajá, sí. es decir, mi base gravable Ujú. se disminuye para que a la hora en que yo pague menos. Porque se Ajá. comprueba que hiciste ahí el pago. Pero estas deducciones son por razones que desde antaño me permiten a mí como contribuyente generar mi ingreso. También son apoyos o yo lo veo como apoyos también para los contribuyentes para disminuir esta carga contributiva. Si no, imagínense, pagaríamos, si de por sí es difícil a veces pagar los impuestos, sin las deducciones serían Mucho más. muchos más. El problema es que nosotros deduzcamos lo que es correcto, por eso todas estas medidas. No deducir por deducir operaciones simuladas, es decir, que no existen. Entonces la deducción es que yo puedo disminuir esta base gravable con actos amparados en certificados fiscales digitales por internet o facturas en las cuales yo puedo demostrar qué he hecho en dónde he gastado estas cuestiones que me permiten a mí como contribuyente poder generar Y que esa se riqueza. incentiva la economía finalmente. ¿no? Exactamente, eso es lo que permite. Esa es la deducción lo que es. Pero, Ajá, ¿qué cambio hubo? y lo que ha cambiado es que hubo una limitación de deducciones a los intereses, que fue del 30% sobre la utilidad fiscal ajustada. Hay deducciones que se pueden hacer por estímulo fiscal según la Ley de Ingresos de la Federación, pero realmente de ahí en fuera no hubo tanto cambio. Más Un que ejemplo, este ¿cuál límite. sería? Eso. Pues por ejemplo que a la hora de que yo puedo deducir, tendría que ver si tengo ciertos intereses, por ejemplo, y lo que yo quiero sobre la utilidad fiscal que obtuve es deducirlo completamente, no podría, sería un error. Entonces, pues, obviamente la autoridad me limita a que una cantidad la deduzca y sobre lo demás se tenga que pagar. En este caso, lo que normalmente se deduce pues, son todas estas cuestiones que la ley señala que pueden ser deducibles. Es decir, en concreto, para podernos nosotros ver qué puedo y qué no hacer deducible, tendríamos que irnos a la ley del impuesto sobre la renta, dependiendo también el régimen y demás, y ahí se van a establecer las deducciones autorizadas. Y hay que checarlas totalmente, ¿no? En concreto, para contestar su pregunta, el único cambio que hubo fue en concreto, como realmente de impacto, fue en este límite de la deducción de los intereses. De los puros intereses. Ajá, que es solo al 30%. Ok. Ahora, esto de las deducciones me trae como consecuencia, obviamente, platicar de este tema tan controvertido, tan peleado por todos lados, que es esto de los factureros, el outsourcing, que si son deducibles, que si no, que si son operaciones simuladas, toda esta parte. ¿Qué pasa con todo esto? Mire, toda esta cuestión viene a resultarse que se ha prestado mucho a través de esta subcontratación laboral, de estos outsourcing, que es un término que viene de Estados Unidos. Que hay outsourcing de todo, ¿eh? O sea, lo conocemos como si fuera outsourcing nada más de recursos humanos, pero realmente el outsourcing hay de todo. Hay de todo. Pero normalmente aquí lo llamamos subcontratación laboral, que es lo correcto, que es donde se ha implementado y es donde hemos visto que se han cometido ciertas prácticas para evadir el pago de los impuestos. Pero es ingeniería legal, digamos. Sí, no. O sea, es estrategia legal. Sí, pero obviamente la autoridad lo vio. Lo ha satanizado. Mire, digamos. ahorita que dijo eso me permite decir este chiste porque nos quejamos de todo lo que ha habido de reforma, pero todo ha sido consecuencia de nuestros propios actos. Es decir, nosotros hemos encontrado muchas veces como asesores fiscales nuestra responsabilidad es que el contribuyente pague lo justo. No debiera ser que crear todo porque el contribuyente no pague, porque nosotros lo metemos O en que un pague problema. menos. Sí, pero ese pagar menos tiene que ser lo justo, no tiene que ser una evasión fiscal de la cual nosotros como abogados a veces parecemos los socios, porque es como, sí te voy a ayudar, hago mis esquemas, que obviamente los manejamos con base en ciertas lagunas que hay en la ley. Recordemos que la ley no es perfecta, siempre es perfectible. Pero, bueno, el outsourcing de recursos humanos, supongo que sí estuvo bien planeado legalmente. Sí, pero obviamente la autoridad dijo, oigan, ¿saben qué? Pues no, están evadiendo y el pago de los impuestos en demasía por estas partes. Entonces yo como autoridad voy tras esa fiscalización. Bien. Recordemos que pues, la debemos recaudar y la tarea del Estado es recaudar. Pero bueno, vamos a entrar en el tema.
Respecto a esta subcontratación, sí hubo reforma. Recordemos que se está atacando por dos ámbitos. La parte laboral, hubo reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación y en la materia fiscal. Esto en materia de IVA y de ISR. Es decir, esto es muy interesante porque hay ciertas deducciones, compartiendo el dato anterior, que plantea el impuesto sobre la renta para deducirlas en materia de subcontratación laboral siempre y cuando se establezcan con la normatividad fiscal y obviamente con los demás impuestos como el IVA. En materia de IVA hay que retener el 6%, es lo que quedó. Entonces, obviamente, pues se busca tener un foco sobre estas prácticas para que se hagan conforme a la ley. Entonces, fiscalmente nada más tenemos que decir que se hizo una reforma en materia de impuestos sobre la renta y de IVA. De IVA el 6%, en materia de impuestos sobre la renta, obviamente ya tenían que pagar el impuesto, pero se añadió la cuestión de que para hacer ciertas deducciones se tenía que cumplir con la normatividad fiscal vigente y de otros impuestos. Ahí, digo, laboralmente hablando, o sea, yo veo el outsourcing, digamos, en la subcontratación, digamos, de personal. Los dos beneficios principales eran, laboralmente hablando, el que va a ser el patrón es alguien más, y en materia fiscal me dan una factura que yo lo meto como deducible, y con eso yo ya tengo un beneficio en esas dos materias. Ahí se limitó la deducción. De ahí, la cuestión es que en la materia laboral, pues ya hubo ciertos cambios a través de precedentes de la Corte y demás, que es solidariamente responsable la persona para la cual está trabajando el trabajador, aunque el que le pague sea el outsourcing, digamos, o esta empresa de subcontratación como tal. Entonces, si uno puede acreditar eso, solidariamente va a ser o uno me responde o el otro me responde. Claro. Entonces, ese beneficio laboral ya no se tiene. El otro beneficio era la materia fiscal. Pero es que mire, maestro, en materia laboral ese beneficio surgió ¿por qué? Porque lo que sucedía es que usted lo sabe, había un trabajador, el trabajador demandaba y cuando demandaba tenía que demandar al patrón y decía a la empresa, es que ¿qué crees? Yo no soy tu patrón es la outsourcera, ¿no? Como le decían, y de repente no se encontraba la otra empresa y la otra empresa decía, no, o sea, usted lo vio mucho en la práctica, por eso es que se vino a regular. Y en materia fiscal vino a limitarse esta deducción también. Porque había muchas operaciones inexistentes totalmente. Exactamente. Por eso es que es muy fuerte. Había hasta sociedades sin un solo trabajador. Por eso es que también esto viene mucho a colación con la reforma penal fiscal, ¿no? Para evitar toda esta persecución de defraudación fiscal, de emisión de facturas, de deducción de facturas simuladas que también se podían prestar en un esquema. Pero yo creo que la autoridad sí los podía detectar fácilmente, nada más que también arriba dicen que en las autoridades fiscales también estaban coludidas, digamos. Pues ahorita ya está sobre la ley. Y sobre la ley, como lo han dicho, nadie está por encima, todo bajo el marco de la ley. Pero dicen que no es que vaya a desaparecer la subcontratación. No, le están la van a afinar, regulando. La van a afinar, va a haber registros de empresas que vayan a dedicarse a este tipo de cuestiones, porque también es válido, o sea, también es válido y también son buenas cuestiones para ampliar ciertas funciones de ciertas empresas que a lo mejor no quieren ellos tener una estructura muy grande y a través de estos otros mecanismos se puede tener, pero sí tienen que meterle ciertos candados, nada más. Así es. Pero sí, no es que sea ilegal esta parte. Bien, vamos a una pausa comercial porque aquí el señor productor se enoja y cuando se enoja se encuera. Aguas. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso. Una disculpa aquí al señor productor por el bloque anterior, porque dice que no se encuera cuando se enoja, que él nada más empieza a pelearse con todo el mundo y nada más. Pero bueno, seguimos aquí en el programa muy serios, porque este es un programa serio, obviamente. Como debe ser. También de las dudas que hemos tenido con respecto a estas modificaciones, a estas reformas, es la parte de que los abogados estamos preocupados que podemos ser solidariamente responsables con la estrategia que se implemente para supuestamente decir que sea mejor en beneficio de los contribuyentes. Pero ¿qué pasa con esto? Porque sí tenemos que darle
todos nuestros conocimientos a las autoridades fiscales de hacia dónde vamos, qué es lo que estamos interpretando, qué es lo que estamos haciendo, no y demás, para que ellos lo aprueben y de ahí vemos si sí se puede o no se puede o qué pasa en estos supuestos. Mira, maestro, es muy interesante porque realmente creo que hay que ser muy sutiles. Creo que sí no todo está tan bien, porque tendríamos que analizarlo muy, muy fino. ¿Por qué? Hubo reformas al Código Fiscal, como lo mencionábamos en el programa anterior, pero ahorita lo que ha causado mucha preocupación en asesores y en otras personas ha sido la cuestión de la reforma que se agrega a una norma antielusión, que es el 5A del Código Fiscal de la Federación, respecto a la razón de negocios. Y otro punto que alarmó ha sido la cuestión del esquema reportable, que es el título sexto que se añade al Código Fiscal de la Federación, el artículo 197 hacia adelante, y si yo como asesor fiscal tengo que denunciar, por así decirlo, a mis clientes. ¿Por qué es delicado? Lo vamos a explicar. La cuestión de la razón de negocios, para ya no abarcar mucho el tiempo de lo que hablamos el programa pasado, consistía en que si yo obtenía un beneficio fiscal que fuera cierto, cualquier beneficio, y mi beneficio económico fuera menor, la autoridad fiscal podía, con base en que no se justificara esta razón de negocios, es decir, que no hubiera una justificación para que mi beneficio económico no fuera mayor que el beneficio fiscal y demás, y otros supuestos que marca el Código Fiscal en este artículo, él podía reclasificar esta operación, puede reclasificar esta operación fiscal. ¿Por qué es delicado? Porque yo creo que el SAT se vuelve juez y parte. Es decir, yo, autoridad, voy a evaluar, voy a calificar si tu razón de negocios está bien o no está bien. Pero conforme a qué y con base en qué. Porque realmente se presta que de ahí fuera se pueda prestar para ciertas irregularidades de exceso de facultades por parte de la autoridad. Claro. ¿No? Es decir, que si yo hago mi razón de negocios, hago esta cuestión fiscal, que la autoridad me diga, no, ¿sabes qué? No te la voy a hacer válida. Entonces, es otra operación y de ahí puede fincarse un crédito fiscal, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que ver este caso en concreto, lo cual sí me parece delicado. Ahora, esto conecta también en otro punto con los esquemas reportables. Los esquemas reportables, que es todo este título sexto que se le añade al Código Fiscal, refiere, maestro, que todos los asesores fiscales y los contribuyentes tenemos la obligación de decirle a la autoridad fiscal en palabras llanas cuál es nuestra planeación, nuestros ciertos esquemas que nosotros vamos adoptando. Recordemos, para que entendamos, un esquema reportable sería esta cuestión cuando hay un beneficio fiscal por una cuestión directa o indirecta que podamos nosotros realizar, ¿no? Ahí lo define el Código Fiscal. Entonces, este esquema reportable nosotros los asesores fiscales los hacemos para de alguna forma que esta persona pueda tal vez pagar menos impuestos o hacemos una planeación, pero obtenemos este beneficio fiscal. Entonces ahí la autoridad dice, no, ¿sabes qué? Entonces tienes que dármelo como autoridad y yo como autoridad voy a ver si es correcta este esquema reportable o no. La ley maneja que es esquemas reportables generales, que son aquellos que pueden implementar cualquier contribuyente, y los esquemas personalizados, que son aquellos que hacemos los asesores para un contribuyente en común, en concreto en lo individual. Ahí es lo que vendría siendo si yo, abogado, tengo la obligación de decirle a la autoridad qué es lo que hago como mi trabajo para poder hacer todos mis esquemas. Y la interpretación que puedo llevar a cabo de cosas, ¿no? Pues sí estamos ahora obligados. Yo creo que esa parte de la subcontratación abrió la cajita de Pandora entonces en esto. Y si no lo hacemos, está obligado el contribuyente a hacerlo junto con otros supuestos. Entonces, de alguna forma iba a tener el SAT visto a las dos partes. Ahora, nosotros tenemos que entregarlos 30 días después, los generales y los individuales, de que pues, en la práctica ya tengan forma de aplicación para que la autoridad lo haga. Si hubiera algún cambio, alguna cuestión más que hacer, se dan otros 20 días más de estos 30 y pues obviamente quedamos a este arbitrio de hacerlo, ¿no? Hay abogados que dicen que no es malo, hay otros que dicen que sí es malo. Creo que esto se hizo por el resultado de las prácticas que tenían, lo que habíamos hecho, despachos a nivel internacional, que se volvían a veces socios de las empresas para ganar ellos más con la evasión del pago de los impuestos.
Y el otro punto que me llama mucho la atención, que conecta con esto también, es que nos van a practicar a los asesores fiscales auditorías por parte de la autoridad. Esto es, que la autoridad, cuando esté en el ejercicio de alguna facultad de comprobación para determinar algún crédito o demás, pues puede hacer una auditoría a los asesores para que nosotros les demos toda la información de los contribuyentes. Ajá, cosa que pues yo sí considero viola el secreto profesional, porque pues yo no tengo por qué estar dando información de mis clientes en este punto. Aunque la autoridad ha dicho que no se viola y demás, creo que va a estar sujeto a interpretación, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros los abogados para analizarlo. Pero sí creo que estos esquemas reportables que le venía diciendo sí son muy delicados, porque tenemos que verlos con cierta finura, porque se van a presentar en declaraciones informativas y el SAT nos va a dar a nosotros una constancia de que entregamos ese esquema reportable, hay que llevar esa cuenta y demás. Son una serie de obligaciones. Entonces sí hay que prestar atención. Yo considero que no es del todo correcto esta parte, pero vamos a ir a analizarlo. Yo lo que puedo decir finalmente a las personas que nos ven es que estos comentarios son de mi propia autoría, ¿no? Por así decirlo, y que obviamente invito a todas aquellas personas que no se queden solo con lo que aquí hablamos, porque el tiempo a veces no es lo que nosotros buscamos para poderlo explicar, y que mejor vayan con los abogados, con los contadores. Exactamente, y se informen y vayan a la legislación. No se queden solo con esto. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo aquí del programa, no el tema, porque incluso seguiremos viendo cómo se va desarrollando y cómo se va cristalizando esta parte de la reforma fiscal en los próximos días, en los próximos meses. Hay que estar muy pendientes de todo lo que se lleve a cabo y de verdad acudan con sus asesores legales, sus asesores fiscales, porque es muy necesario, y no nomás se queden con lo que diga un contador público, porque luego ellos se sienten abogados o los abogados luego nos sentimos contadores, pero yo creo que en esta parte de las normas sí tienen que acudir con un especialista en materia fiscal, un abogado fiscalista, para que puedan ver cuál es la mejor forma de llevar a cabo las cosas sin caer en ninguna sanción, en ninguna obligación, y más que puede dar motivo a cuestiones incluso de tipo penal. Bien, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que nos están auxiliando en este tipo de temas, como es el día de hoy el invitado, que es obviamente una persona muy capaz acerca de las cuestiones fiscales como tal. Bien, también no se pueden perder nuestras redes sociales. Suscríbanse a YouTube, a la campanita, tóquenle y demás. Nos encuentran bajo el nombre de Justicia para Todos y ahí pueden ver muchísimos programas que hemos platicado acerca de temas de gran interés, temas que tienen que ver con derechos, con obligaciones y que seguramente le pueden ser de gran ayuda en su vida diaria como tal. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Hay que agregarle nada más el TV al final. Y todos los comentarios siempre serán bien recibidos y se canalizarán a las áreas conducentes para que les den la debida respuesta como tal. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí al don Juanito Negrete. Muchas gracias, como siempre, estar aquí en el programa. Estoy muy feliz y honrado, maestro. Gracias. También a la producción por hacer posible el presente programa y a ustedes televidentes que han sintonizado un programa más de Justicia para Todos. Les agradezco mucho, exhortándolos, invitándolos a que la próxima semana sigan sintonizándonos y sigan viendo este programa, que de verdad son de los pocos programas en México que les deja algo que les ayude en su vida diaria. ¿Cuál es nuestro lema? La justicia es ciega, pero nosotros no.